Hola, animalitos de la creación, con moral distraída por ahí. Y también les mando un saludo a los que están haciendo un esfuerzo por subir un escalón en esta escalera espiritual, ¿ok? Para llegar al universo y más allá. Bueno, fíjense bien. Me hicieron una pregunta interesante, muy interesante, que ya he platicado algunas veces de cómo inicié en estos menesteres, pero esta persona, pues, ¿me puede repetir la pregunta? Seguro. Sí. ¿Podría contar cómo empezó a tener experiencias? Bueno, y otras personas también me han pedido que platique más sobre eso, cómo empecé a tener experiencias, ¿verdad? Ya lo platiqué como anteriormente dije, ya lo he platicado pues con la entrevista de Mariano Sorense y en unos escritos, etcétera, ¿no? Pero bueno, voy a platicar como si fuera mitote nuevo, ¿ok? Bueno, yo empecé, lo que más recuerdo es la experiencia que tuve en la iglesia, en el lado donde se dice que ponen al Santísimo, las hostias y eso está muy bonito en catedral. Me llevaba mi abuela y mi tía, me llevaban a la iglesia a la misa, ¿verdad? Y yo, pues X, el cura hablaba, sabrá Dios qué, y yo concentrada en el movimiento de unos ángeles que veía ahí. Y yo platicaba de cosas de niña, de la escuela, que en Navidad, que me va a amanecer, hacía preguntas inocentes, como las hace una niña de 5 o 6 años. Ya nos llevaban y todo, y yo más grandecita, 6 7 años, pues llegué un día brincando y feliz porque yo iba a ser monja psicóloga. Y ya sabrán, ¿verdad? Mi papá pegó el grito en el cielo. Mi papá tenía una aversión hacia la iglesia, hacia los curas y todo eso, porque él de niño era monaguillo y un cura le quiso meter mano. Entonces él aborreció la iglesia. Ya saben el daño que hacen esos curitas reventones, ¿verdad? Que no respetan a los niños. Entonces él, pues era muy, pues se defendía solo, no era muy aguerrido. Entonces no le gustaba nada que su mamá y su hermana nos estuvieran llevando cada domingo a la iglesia, cada domingo. Entonces cuando yo llegué con ese notición, ¿verdad? De que quería ser monja psicóloga, porque yo estaba, ay, endulzada con todo lo que era de Dios y lo que veía. Pensaba que entrar a un convento era lo máximo, ¿no? Pues ya platiqué que en esas conversaciones, para no repetir el mismo nombre, en esas conversaciones me habían dicho que yo iba a ser psicóloga de grande, ¿ok? Ah, bueno, entonces pues yo, ay, papá, yo voy a ser monja psicóloga cuando sea grande. No, pues ya con todo lo que les dije, pues mi papá se le pararon los pelos, ¿no? Ya no vas a ir a la iglesia, y que es eso, y que no sé qué. Ellas te tienen influenciada, por eso estás diciendo esas cosas y que no sé qué. Y yo dije,
ahora de grande digo, ay, qué bueno que fui psicóloga, porque si hubiera sido monja les hubiera quemado el convento, ¿verdad? Por cómo se portan y todas las cosas, no, hombre, me hubiera sublevado ahí, hubiera hecho y deshecho. Pobre monjita. Bueno, volviendo a mi historia. Entonces, pues ya mi papá se empezó a intervenir porque él decía que era una mala influencia, que por eso yo quería ser monja y psicóloga, ¿verdad? Entonces ya, oye, papá, pues qué psicología, qué es eso, porque mi papá había estudiado, como algunos papás, él había nacido en 1906 y pues acuérdense que en aquella época mi mamá y mi papá creo que nada más les daban 3 años de primaria y ya salían hasta con especialización. Entonces ellos ya sabían multiplicar, restar, sumar, escribían verbos, etcétera. Eran una mecha mi mamá para sacar cuentas mentalmente, no, hombre, le ganaba una computadora, ¿no? Y ellos estudiaron hasta el 3er año de primaria, ¿ok? Entonces, era un papá que no tenía una profesión, pero lo que tenía mi papá era que estudiaba mucho, mucho. Él estudiaba mecánica por correspondencia, él estudiaba esto, el otro, metafísica, compraba libros de radiestesia, de ovnis, de extraterrestres. Ahí en mi casa abundaba que el duda, que esto, que el otro. Entonces en la casa él prohibía que nosotros leyéramos, que Lágrimas y Risas era una novela, ¿verdad? En cuento, que se trataba, yo creo que, no sé si han oído hablar de esa novela de María Isabel, de Memín Pingüín, así decían los que vendían, ya llegó María Isabel y Memín Pingüín, y corríamos a comprar los cuentitos a escondidas de él. La muchacha que estaba ahí en la casa trabajando, ayudándole a mi mamá, pues ella corría a escondidas, que no se diera cuenta mi papá, y lo escondía para que cuando él se fuera a trabajar o estuviera en turno en su trabajo, pues todos ahí leyendo la revistita, los cuentitos, ¿no? Porque él prohibía cero otra lectura, más que sus libros. Y ya sabrán, ¿verdad?, los términos y todo. Y nos decía, vengan para acá, ahora les voy a leer, porque él, el señor, le gustaba tener público ahí aplastado, sentado o en silla, porque él iba a leernos sus libros. Y le tocaba a las primas, a los amigos de mis hermanos. Quien llegara a la casa de vacaciones se tenía que pagar la cuota escuchándolo a él. Pobrecito. Entonces a mí, Ángel, ven para acá y siéntate. Y me sentaba en el suelo. No, yo no quiero. Y le hacía un drama a ver si pegaba. Y ya me decía, vete, ya no estés llorando, no te enojes. No, hombre, un dramón le hacía. Pues no, lloraba a veces, sí, de coraje, porque me quitaba de jugar para que yo le escuchara sus lecciones del libro que estaba estudiando. Y tenía que sentarme ahí a oír. Y términos que sabrá Dios qué significaban, y yo ni le preguntaba ni me interesaba qué términos eran ni nada. Poco a poco así fui entendiendo la terminología de tanto que nos leía, la terminología, que llegó el momento que como a los 9 años, 10 años, yo ya agarraba los libros.
Él los tenía ahí, por toda la casa había libros. Entonces agarrabas el que más te llamaba la atención y desde el comienzo, chulo, a leer, y ver las fotitos y ver las fotografías y todo lo que venía, y así fui aprendiendo. Pero entonces me empecé a dar cuenta que pues algo pasaba, ¿verdad? De que tenía sueños que luego se cumplían. Me estaba en clases y que va a haber la prueba fulana en primaria. Y luego me ponía medio a estudiar porque yo nunca estudiaba. A mí lo que se me grababa en clase y ya con eso sacaba un 8, un 9 o un 10. Si me gustaba la materia, yo no tenía problemas. Yo te sacaba hasta un 10. Ay, pero si no me gustaba la materia, ay, Dios santo, ¿verdad? Ahí sí le batallaba. Entonces, estudiaba a veces y digo, esto va a venir en la prueba. Esta pregunta la vas a hacer el maestro. Y ya me la grababa, porque yo estaba casi segura que llegando a la escuela, al salón, el maestro iba a preguntar eso. Entonces empecé a ver de cierta forma que la información esa era muy valiosa, pues, porque te prevenía de sustos en las calles, como que cuando iba a hacer un mandado, que en la calle algo iba a pasar, me cambiaba de banqueta, o en lugar de irme por la dirección que veía, me cambiaba de ruta, y así empecé a hacerle caso a ese sentimiento, a ese presentimiento que yo tenía, ¿no? Pero empecé a tener sueños que se cumplían. Luego empecé a averiguar otras cosas, las cartas. Por ahí había unas cartas y ya compré un libro yo de que el as de bastos significa esto, que el as de espadas esto. Y me acuerdo que como había estudiado, yo estudié secretario y contador privado también. Entonces, pero era etapa en secundaria, también te ensartaban secundaria ahí, pues yo escribí en mecanografía todos los significados y me llevaba las cartas a escondidas al colegio y me llevaba la hoja. Ya les voy a echar las cartas. Ya extendía las cartas y luego veía, es el significado fulano de tal, esto, el otro, y puras tonteras, ¿verdad? Ya se imaginan una bola de niñas ahí de secundaria ahí jugando en el recreo. Pues ya dejé de llevarlas porque si se daban cuenta, imagínate, me iban a acusar y cállate la boca. Mi papá no le tenía problema, el problema era con mi mamá, hijo, era una capitana, era tremenda, de estricta, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que pues presentía cosas de que en qué iba a salir reprobada, en qué no le iba a hacer, en los exámenes, así cositas relacionadas con la escuela empezaba a tener como ideas, como que se me venían ideas. Por ejemplo, en una clase de geografía, que ya lo mencioné, estaba dibujando cómo era el mapa en los inicios de Sinaloa, y estaba Sinaloa como una isla y alrededor puro mar. Eran los inicios de Sinaloa en la época, sepa la fregada cuál. Y yo haciendo cola para entregar mi dibujo, oí una voz que me dijo que así como ves ahí, así va a quedar Sinaloa. O sea, nomás haz de cuenta que alguien me informó que ese cuadro que yo había pintado de la época, de las eras anteriores, Sinaloa iba a volver a estar así. Eso fue como a los 13, 14 años. Y empezaba yo
a desarrollar la clariaudiencia, la videncia, las sensaciones, sentía, entonces veía que el color del aura de las personas, el grosor, veía a la persona y siempre veía, de cuando que veía a X persona y veía como 3, 4, 5 vidas anteriores de la persona, como si fueran fotografías. Lo veía vestido de monje, por ejemplo, y en el oeste, y 3, 4 reencarnaciones. Así nomás de quedándomele viendo, yo me divertía, veía sus vidas pasadas, y volteaba y a ver y veía las diferentes caras. No son muy diferentes la gente en sus otras vidas, pero mantienen mucho los rasgos de los ojos. En eso sí me daba cuenta. Podían ser más gorditos o la cara más afilada, pero el rasgo característico que no se perdía era cómo eran sus ojos. Entonces todas esas experiencias empezaba a tener muy fuertes. En mi casa, pues yo me moría de miedo porque como comenté también en la entrevista con Mariano, pues me moría de miedo por los desencarnados que pasaban ahí. Yo no me podía dormir, tenía muchos problemas para quedarme dormida porque no dejaba de ver, pero muchas cosas. Entonces, un día llorando le pedí a Dios que por favor yo ya no quería ver, que me cerrara el tercer ojo, por favor, que no me diera ese don de ver ya, que yo ya no quería ver nada. Entonces se cerró, en efecto, y pedí que si alguien quería de muertos o algo que me pedía ayuda o que le ayudara en algo, que me lo dijera en sueño. Pues era igual porque tenía pesadillas, ¿no? Bueno, pues era mi ignorancia, pues. Pero por eso mis sueños, tenía muchos sueños porque desarrollé que a través de los sueños se me dieran los mensajes, pues. Muchos mensajes. Y la visión también se desarrolló porque lo veo como si fuera una película. Se me presenta como un video, veo yo, o fotos, o veo en fotos, cosas, pues. Y pues los sueños muchas veces son tal cual, ¿verdad? Entonces en secundaria empecé a usar que las cartas, que la adivinación por el café, que en mi casa pues lo veían como una niña que está jugando. Me acuerdo que en el cigarro se formaban figuras o letras o algo. Ahí estábamos. No fumábamos porque no sabíamos darle el golpe, ¿verdad? Pero fumando para ver a ver qué letra salía, porque según la lectura, ese era el nombre del marido que íbamos a tener. Y en el café volteado, que haber o tomado, bueno, todos los artilugios, ¿verdad? Y luego, en esas etapas, fue, me acuerdo, un hipnotista Mazatlán, famoso, Tauro do Brasil. No sé si en México se andaba paseando por varios estados. No, pues ahí pasaba la gente y jugaba con ellos, los volvía a la infancia. Alguna gente que permitía se iban al futuro. Bueno, los hacía comer cebolla creyendo que eran manzanas. ¡Wow! ¡Qué bien que esto! No, pues mi hermano, el mayor, tomó un curso de cómo hipnotizar porque lo dio.
el fulano Taurus do Brasil. Pues todos los días me hipnotizaba a mí o a mi hermana o a mi hermano, pero a mí era la que me traía ahí casi todos los días hipnotizando, practicando la hipnosis, como hipnotizar. Pues total que yo aprendí. Y yo al rato era el aprendiz de brujo de Taurus do Brasil. Te usaba la gente, íbamos a una fiesta, ay, hipnotízanos a ya 3, 4, 5 gentes caían en la hipnosis que yo les hacía, y que eres una niña, y que te estás peleando por el juguete, y que ahora eres esto, todo lo que hacía Taurus do Brasil en su show, yo lo repetía. Y me iba a México de vacaciones porque íbamos a ver a mis hermanos y a mi cuñada, ya llegábamos en México, y también hacía el show, y en mi casa y en Guadalajara con unos primos, y a todo mundo que se dejaba hipnotizaba. Pues hasta que dije yo, ya, oye, ponte en paz, ya, deja de hacer eso, ¿no? Como que sentí que no estaba bien, pues, que jugara yo con eso. Y dejé de hacerlo, porque ya entré a trabajar como a los 16 años, ya según esto lo que había aprendido de secretario y contador privado, y también ahí pues, buscábamos que los extraterrestres, que hay bases, que en la isla de la Piedra, en una isla que está ahí en Mazatlán, y bueno, vi de todo, estudié de todo, tuve experiencias de todo tipo. Entonces fue pues gracias también de que no me espanté al 100%, porque tenía un conocimiento detrás. Entonces comprendí que mi papá había sido mi primer maestro, sin que él ni yo lo supiéramos. Él me estaba enseñando a hacer lo que soy ahora, y lo que sé es gracias a él, a las enseñanzas que él me daba, pues, y que pues, yo aprendía, ¿verdad? Ya después tuve experiencias visuales con naves, con extraterrestres. Él desde niño, la diversión de nosotros era sentarnos en la noche a platicar en la banqueta, ver el cielo. Entonces él nos decía, miren, vean las naves, ahí van pasando. Y pasaban de 3, de 4, de 2, una. A veces duraban tiempo, no pasaban, pero él nos enseñaba. Y pues no eran jets de ahora, que tú dices, ay, es un avión. Los aviones en aquella época eran aviones jodidos de 2 motores. Ahí, me acuerdo que nos llevaba al aeropuerto de Mazatlán, que estaba dentro de la ciudad, ahí por donde está la Gran Plaza y la laguna. Ahí era el aeropuerto, por donde está el estadio, ahí era el aeropuerto de Mazatlán. Y nos llevaba a que viéramos los aviones, cómo despegaban, para que nosotros viéramos la diferencia que había entre un avión y una nave extraterrestre. O sea, las piruetas, la velocidad y 4 naves juntas, eso no podía ser real, porque los aviones que teníamos nosotros eran unos aviones muy pinchurruchientos, ¿verdad? De 2 motores y como abanico, y vámonos, ahí va el avión, ¿no? Plazas chiquitas y todo eso. Decías tú, Dios santo, y ahora tanto que pierden el tiempo.
Fíjense nomás, les estoy hablando en 1960 y tantos, de eso. ¿Cuántos años hace? Y la gente todavía, hoy, en el 22, ay, ¿existirán los extraterrestres? ¿Existirán los ovnis? Por Dios, ¿por dónde vives? ¿Que no ves el suelo? ¿Que no ves el cielo? Perdón. Es que las banquetas todas jodidas que hay, pues te matas si andas viendo el cielo. Pero yo estoy segura que si haces una permanencia en tu azotea de vigilancia, vas a ver pasar ovnis. Y ahora con mayor razón, porque antes era... no era tanta la actividad ovni, no era tanta. Ahora, infinidad de fotografías, hay ovnis que tú retratas, ay, que te estás en la playa y atrás sale una nave, que tú no captas con los ojos. Mucho ojo, hay que tomar fotos por todos lados y vas a ver luces extrañas, fotografías, porque tu ojo pues es muy limitado, no captas. Tiene que ser con la sensibilidad de una cámara. Pero fíjense cuánto tiempo tenemos perdido de que si hay o no hay. Me da hueva a mí con esa gente. Porque mi hijita, yo desde los 6 años, yo estoy viendo ángeles, yo estoy viendo ovnis, yo estoy viendo fantasmas, yo estoy viendo de todo. Entonces la cosa es de que no se sorprendan de las cosas, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que lean, pregunten. Ahora tienen la facilidad del internet, por Dios. Antes tenías que esperar a que llegara el libro, y carísimo el libro. De cualquier cosa que te pusieras a estudiar, carísimo los libros. Y ahora mira, a gusto. Ay, nomás le picas, quiero saber esto, preguntar esto, ¿qué significa esto? Y ahí está, a la mano de todos ustedes el conocimiento. ¿Ok? Bueno, pues así fueron mis inicios con todo. Como les digo, tuve experiencias de sueños, de visiones, de extraterrestres, de andar jugando con las cartas, de usar varillas, usar el péndulo. Y ahora lo que yo les recomiendo es que cuando utilicen esos bules para nadar o de información, primero se protejan, siempre se lo repito, ¿ok? Ahí Dios y solo la luz de Dios y de Jesucristo penetra en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Amén, 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 amén. Y rodéense en una esfera dorada y órale, empiecen a investigar cosas, ¿ok? Ya con la protección y háblenle al ángel de la guarda. Ven para acá, no te me separes, dime, aconséjame, ay, échame el ojo, maestro espiritual, ¿qué me tienes que enseñar? ¿Qué me tienes que decir? Dímelo en sueños para que no me dé un supiraco ahí. ¿Ok? Entonces, muchos extraterrestres, como perciben el miedo de las personas, se comunican a través de los sueños. Entonces, ojo con sus sueños porque ahí hay mucha información en los sueños que tengan. Háganle caso a los sueños, ¿ok? Entonces, pues esas son algunas de las experiencias que me hicieron estar aquí y que han dado y he dado artículos para periódicos gratuitos, ahí va, tal tema. Y me han invitado a veces para televisión, que hable de cosas de psicología. Hace mucho de eso. Pero ahora con la facilidad del Face, del YouTube,
pues qué chulada, es una chulada, ¿ok? Bueno, pues creo que es todo por ahora. Si tienen alguna preguntita, por favor, háganmelo en los comentarios o manden sus preguntas a angelesarangure@gmail.com. Algo que quieran saber, ahí tengo algunas preguntas que he anotado. A ver, más adelante voy a responder una por una, porque pues hay gente que a veces ve la pildorita a la mitad y a veces hay pildoritas informativas que de la mitad para adelante es donde está la información, pero yo con mucho gusto les repito, no hay problema por mí, ¿ok? Bueno, pues entonces me despido, les mando abrazos y muchos besitos.